gusto saludarles de nuevo de parte de toda la familia de Creston Guatemala. El día de hoy quiero platicar con ustedes un poco acerca de las rentas del trabajo, específicamente de la liquidación del impuesto sobre la renta en los casos de una baja laboral. Esto quiere decir al momento que, por ejemplo, a mí me despiden de mi lugar de trabajo o yo renuncio al trabajo en el que estoy y me estuvieron practicando retenciones del ISR mensualmente. ¿Qué pasa ahí? El patrono pues tiene la obligación de hacerme el cálculo de liquidación del impuesto sobre la renta. ¿En qué consiste esto? El patrono básicamente tiene que determinar los ingresos que, como el ejemplo que les exponía, que yo estuve devengando desde el 1 de enero hasta la fecha en que se está produciendo la baja laboral. Con base a todos los ingresos que yo devengué con mi patrono, ese total de ingresos se le conoce como renta bruta. Vamos a ir conociendo un poco los términos. A esa renta bruta le vamos a deducir las rentas exentas. ¿Cuáles son esas? Como rentas exentas a ese momento puedo tener bono 14, aguinaldo, indemnización, ¿verdad? Esos montos la ley los tiene como exentos del impuesto sobre la renta, pero como son ingresos, pues forman parte de la renta bruta, luego yo los resto, ¿verdad? Esas rentas exentas, y eso se convierte ya el total de la renta bruta menos esas rentas exentas se convierte en mi renta neta. A esa renta neta hay que deducirle, valga la redundancia, las deducciones a las cuales tenemos derecho a ese momento. Básicamente son dos. Son los 48,000 quetzales del mínimo vital, que sin ningún comprobante yo puedo deducir. Y también las cuotas del seguro social que a mí me han deducido hasta esa fecha. A esa renta neta, quitándole esas deducciones, llegamos al total de la renta imponible, así se le conoce. Ya sobre ese monto de la renta imponible es que calculamos la tasa impositiva del impuesto sobre la renta, o sea, el porcentaje del impuesto. Recordemos que esto es un 5% hasta 300,000 quetzales de renta imponible. Y si nos excedemos de 300,000, sobre ese excedente estaríamos pagando un 7%. Entonces, depende del monto de renta imponible que yo tenga, pues le calculo la tasa del impuesto. Y con esto estaríamos determinando el ISR que yo tendría que haberle pagado a la SAT al momento que me estoy retirando o me están retirando de la empresa. Si no le retuvieron totalmente, o sea, hizo falta que le retuvieran una parte, el patrono tiene la obligación de practicarle la retención al momento que se está dando la baja. Si por casualidad o por alguna razón le retuvieron de más, pues ese excedente que le retuvieron de más se los tienen que devolver en la liquidación. Y les tienen que entregar su constancia de retención del impuesto sobre la renta, que ahí indica el monto total que le están reteniendo a la fecha, ¿verdad? Por el impuesto determinado. Y su liquidación del ISR, el cual tiene a detalle lo que les mencionaba, su renta bruta, la renta neta, la renta imponible, las deducciones. Estos dos documentos son muy importantes, ya que ustedes lo deben de presentar a el próximo patrono que tengan durante ese mismo año, para que tome en cuenta esos ingresos dentro de su cálculo de impuestos sobre la renta que vayan a tener con su nuevo patrono. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos, que estamos para servirles. Y espero platicar con ustedes en una próxima ocasión.